profeso una profunda admiración y respeto, y al que me une una buena amistad desde hace años, precisamente desde la época en que ambos estuvimos en el Congreso de los Diputados. Coincidí con él en la misma comisión de Justicia e Interior. Él era el portavoz del Partido Popular y yo estaba de secretario de dicha comisión. Y desde entonces, afortunadamente, mantengo una magnífica relación con él. Y es un honor para mí presentarle a un hombre tan brillante. Así que, Andrés, cuando quieras. A ver si así. Andrés. Es que estoy de voz francamente mal. A ver, vamos a ver. Este es mejor. Vale. Bueno, pues ante todo quiero agradecer la invitación que he recibido para estas interesantísimas jornadas, y el tema que se me ha propuesto por mi buen amigo y antiguo diputado, como era mi caso también en aquellos años, pues era sobre el Tribunal Constitucional en su aportación al desarrollo de la Constitución. Entonces, claro, al cabo de 40 años de la Constitución y de casi tantos del propio Tribunal Constitucional, pues intentar espigar, ¿no?, una serie de resoluciones en las que se traduce sus aportaciones al desarrollo constitucional es algo bastante complejo y que inevitablemente, pues, según que sea el que haga esa tarea de recolección, pues cambiarán las sentencias que se destaquen más, ¿no? Por tanto, soy consciente de que la única posibilidad que tengo de cumplir el encargo recibido es hacer una antología de sentencias que inevitablemente tendrán una carga autobiográfica, puesto que son sentencias que en determinados momentos me han llamado particularmente la atención, a las que he dedicado más tiempo, sobre las que he publicado algo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, soy consciente de lo parcial de mi punto de vista, pero al fin y al cabo es una aportación y algo es algo, ¿no? La Constitución, como es bien sabido, es de 1978, ¿no? Diciembre, ciertamente. Y en 1979 se celebra un Congreso Mundial de Filosofía del Derecho en Basilea. Y allí, pues, como una prueba de hasta qué punto los que nos dedicamos, como en mi caso, a la filosofía del derecho, pues estamos vinculados a la nueva Constitución, yo voy con una comunicación cuya traducción en español del título era Derecho Natural y Jurisprudencia de Principios. El asunto puede parecer un poco curioso, ¿no?, el título, e incluso que no tendría, bueno, añadía a Derecho Natural y Jurisprudencia de Principios en la Constitución Española de 1978. Bueno, la Constitución, pues, de Derecho Natural no habla, y de principios, pues sí que aparecen algunos, aunque no siempre caracterizados como tales, ¿no? Y sin embargo, pues curiosamente, una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, la 34 de 1981, parece como si sintonizara con aquel punto de vista. Bien, es verdad que en un voto particular del profesor Díez Picazo, padre del que recientemente se ha hecho famoso, muy a su pesar, que discrepa del planteamiento que se hacía en la sentencia, donde se hablaba del principio de igualdad. Y Díez Picazo dice que el principio de igualdad y el control de constitucionalidad que conlleva corren el riesgo de convertirse en control valorativo de la justicia de las soluciones legislativas. O sea, en establecer si tal ley es más justa o menos justa. Evidentemente, el Tribunal Constitucional nunca debe hacer eso, puesto que el Tribunal Constitucional no hace valoraciones sobre mayor
o menor constitucionalidad. Es más, el Tribunal Constitucional prácticamente nunca habla de que algo sea constitucional, sino que dice que no es inconstitucional, lo cual acaba siendo lo mismo, pero no es lo mismo desde el punto de vista teórico, y en el fondo ahí late por detrás el planteamiento kelseniano, que tiene que ver con nuestro sistema mucho, según el cual el control de constitucionalidad era una legislación negativa. La función del Tribunal Constitucional, desde un punto de vista kelseniano, sería no poner derecho, que para eso está el legislador, sino quitar derecho. Aquellas normas que se consideran que no son compatibles con la Constitución, extraerlas del ordenamiento jurídico y dejarlas al margen. Añadía Díez Picazo: la referencia a la naturaleza de las cosas, al carácter razonable y a otros parámetros semejantes a los que se suelen acudir para delimitar la igualdad, permite una fácil inclinación hacia el justnaturalismo, o sea que se ve que él ya también iba por esa línea, que debe ser cuidadosamente evitado por una jurisdicción constitucional. Y más adelante: no es posible reducir cada uno de los supuestos de hecho o cada una de las normas en cuestión a un principio general del derecho, no expresamente formulado por la ley, para decidir la igualdad en él o con arreglo a él. Porque entonces no se trata de la igualdad ante la ley, sino de igualdad ante los principios, cosa que a quien esto escribe le parece perfecta en términos valorativos, pero no como aplicación del artículo 14 de la Constitución ni como tarea general del Tribunal. El artículo 14, como saben, es el que habla de la igualdad y de la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, etcétera, raza. Bien. Aquí, claro, aquí hay un planteamiento en Díez Picazo, que es el planteamiento que predominaba en el momento en que surge la Constitución, que es un planteamiento del positivismo legalista, de entender que el derecho es la ley, como veremos en otras sentencias también, ¿no? Es más, utiliza la fórmula principio general del derecho, que sigue presente en nuestro Código Civil, pero que responde también a una teoría del derecho pues bastante superada en este sentido. La Constitución habla de principios, pero la idea de principio general del derecho es la idea de un principio que es el resultado, yo a veces lo decía en clase, es como una especie de formato en spray de las normas positivas puestas, ¿no? En teoría, el principio general del derecho no añade nada a lo que ya hay en el ordenamiento jurídico. Mientras que, sin embargo, los principios de la Constitución, que no son postlegales, son prelegales, añaden muchísimo a lo que el ordenamiento jurídico, en su versión normativista, lleva consigo. Bueno, pues este es un comienzo, por ejemplo, respecto a lo que voy a ir encontrando en esta búsqueda entre sentencias. Y pues al año siguiente, en el año 1982, nos encontramos también con una serie de sentencias. Aquí tengo seleccionada la 49 de 1982, sobre algo que me llama bastante la atención en aquellos años, que en mi tarea como profesor, cuando salió la Constitución yo era profesor titular, pero bien pronto, en el 82, pues ya era catedrático. Y era el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Bueno, la igualdad ante la ley, pues es un asunto que nadie discute, ¿no? Y que hay que llevar a cabo. Ahora, la Constitución obliga a hacer una distinción. Podemos hablar de igualdad ante la ley, pero habría que distinguir en la igualdad en la ley, por tanto que una ley no trate de modo desigual, sin un fundamento, como veremos en su momento, sin un fundamento determinado, sino que habría que tener junto a la igualdad en la ley, la igualdad en la aplicación de la ley. Porque ¿de qué me sirve a mí que la ley me trate por igual que a los demás si a la hora de aplicarla, sin embargo, me puedo encontrar con que un juez una ley la aplica diciendo una cosa y otro juez la aplica diciendo otra, ¿no?
pues entonces indudablemente la igualdad se rompe, ¿no? O no digamos nada si es el mismo órgano judicial el que en dos casos iguales pues acaba dando resultados distintos, sin un fundamento concreto. Y no digamos nada si, como ocurre en alguna de las sentencias de esta línea doctrinal tan interesante, resulta que el mismo órgano judicial al mismo ciudadano en dos casos concretos que son iguales les da una solución distinta, ¿no? Entonces, evidentemente, ya se ve que una de dos, o nos ocupamos de la igualdad en la aplicación de la ley, o la igualdad que pueda haber en la ley pues sirve de muy poco. Claro, esto rompe también con la teoría dominante inicialmente, que era la de ese positivismo legalista, puesto que esto ya tiene más que ver con una idea según la cual el derecho, queramos o no, es siempre interpretación. Una ley dice lo que dicen los que la interpretan. La Constitución dice lo que dicen los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es lo que hay. Y deja de decirlo cuando ellos mismos hacen un overruling y deciden que diga otra cosa, ¿no? Entonces, esa idea que la verdad es que en mi caso concreto la había hecho muy propia con motivo de una estancia en Múnich, en Alemania, en un momento en el que un filósofo que no era filósofo del derecho precisamente, pero que tiene una gran repercusión sobre el derecho, que es lo que yo estudié, que es Gadamer, pues realiza sobre el papel de la interpretación en el conocimiento humano en general. Y hasta qué punto diríamos, el conocimiento humano es siempre interpretativo, incluso en la ciencia, ¿no? Bien, entonces eso aplicado al derecho cambia bastante, como hizo, por ejemplo, en aquellos años Joseph Esser en su obra Precomprensión y fijación del derecho en la aplicación de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, esta igualdad en la aplicación de la ley pues lleva a unas exigencias. Concretamente, la sentencia a la que me he referido, 49 del 82. Cuando el órgano en cuestión, órgano judicial, considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Distinto es el problema de la igualdad en la aplicación de la ley cuando ésta no se refiere a un único órgano, sino a órganos plurales. Para tales casos, la institución que realiza el principio de igualdad y a través de la que se busca la uniformidad es la jurisprudencia, encomendada a órganos jurisdiccionales de superior rango, concreto los recursos para unificación de doctrina. Esta jurisprudencia es la que el principio de igualdad en la aplicación de la ley tiene necesariamente que conectar con el principio de independencia de los órganos encargados de la aplicación de la ley cuando estos son órganos jurisdiccionales. Bien, entonces hace falta un fundamento objetivo y razonable para que un órgano judicial, el mismo, porque como ya vemos, entre los propios órganos judiciales puede haber una disparidad, aunque luego se intenta corregir por la vía de los recursos de unificación de doctrina, ¿no? Pero en el caso contrario, el tribunal que quiere cambiar de planteamiento debe aportar un fundamento objetivo y razonable. En estos días hemos visto como el Tribunal Supremo, nada menos, pues ha cambiado de criterio con bastante rapidez en casos consecutivos, ¿no? Y lo cual ha escandalizado un poco porque, entre otras cosas, el ciudadano tiene la idea en el fondo de que las normas se aplican y, por tanto, si la norma es la misma, que no ha cambiado, ¿cómo es posible que se digan cosas distintas? Pues porque se interpretan las normas, simplemente, ¿no? Eso, cuanto antes uno se convenza de eso, antes será un jurista y no pues un mero ciudadano que no entiende mucho de lo que está pasando, ¿no? Bien, pues esto, de ahí sale toda una línea doctrinal de enorme interés que estudié a fondo y que dio paso a un libro del que he hecho 2 ediciones, puesto que seguían saliendo sentencias sobre el particular. Ahora ya no seguirán saliendo. Esto es una cosa curiosa, pero es con motivo de la última reforma que se ha hecho sobre los recursos de amparo, pues nos encontramos con que el hecho de que
una doctrina se haya revertido de una manera consolidada, hace que no tenga especial trascendencia constitucional el asunto, ¿no? Lo cual se produce la paradoja de que las cuestiones que más claramente ha resuelto el tribunal quedan prohibidas por la vía del recurso de amparo, en la medida en que no tiene la trascendencia constitucional. Bien, si sigo con algunas otras, el mismo año 1982, pues, y sigue siendo quizás fruto de mi interés por la cuestión, la igualdad, la que sale una vez más a relucir. En este caso, para establecer qué debemos entender por discriminación. Como hemos visto, el artículo 14 pues habla de la igualdad desde ese punto de vista de la no discriminación. Y lo que el tribunal nos va a decir es que no todo trato desigual es una discriminación. Al contrario, al ser desiguales los ciudadanos, pues lo lógico es que en algunos casos el trato no sea uniforme, diríamos, no sea exactamente el mismo, ¿no? Pero puede haber esas diferencias que se establezcan, pero siempre aportando un fundamento objetivo y razonable. Y volvemos aquí. Yo en estos días estoy preparando un asunto porque me han invitado a ir en diciembre a Roma, donde va a ser la figura invitada un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano, Alito, que va a hablar de tradición y de globalización en el derecho. Y una de las cosas que él se plantea, porque ya me han mandado su intervención para que pueda yo hacer la mía y algunos otros que intervendrán dialogando con él, y ahí pues se plantea de dónde saca el Tribunal Supremo norteamericano el fundamento para ir siguiendo unas líneas doctrinales determinadas, ¿no? Y bien, pues aquí se acaba planteando lo mismo, ¿no? Fundamento objetivo y razonable, lo cual quiere decir razonable, pues eso lo vivimos en el tribunal todos los días a la hora de controlar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En principio, si lo que tenemos es no un acceso a la jurisdicción, sino un acceso al recurso, por tanto, es un ciudadano que ya ha tenido una primera atención por parte del Poder Judicial, pues lo único que controlamos es que lo que diga el tribunal ordinario sea razonable, partiendo de la idea clarísima de que soluciones razonables hay muchas. No hay una única solución razonable, ¿no? Con que sea razonable, con eso, o sea, que no sea arbitraria, que no se funde en un error de hecho, etcétera, etcétera, ese tipo, ¿no? Bueno, pues aquí se nos va a recalcar que ese fundamento objetivo y razonable como la clave a la hora de establecer si hay o no una discriminación. Estamos todavía en el año 82 y entonces para ver un poco cuál era el tipo de juez que en ese momento hay en España, porque no se ha tocado al Poder Judicial, se tocará luego cuando llegue al poder el Partido Socialista y haga lo que han hecho en Polonia ahora, con gran escándalo de Europa. En aquella época nadie se escandalizó de nada y fue pues simplemente que los jueces pasaron a jubilarse a los 65 años, los profesores de la universidad también, y luego ya con el tiempo pasarían a volver a jubilarse a los 70 e incluso ahora a los 72, una vez que se ha resuelto ya el desbroce inicial de la cuestión, ¿no? Bueno, pues ahí había jueces que desde luego no se entiende que no estaban pintando mucho en un modelo constitucional como el que se abría paso. En concreto, pues la sentencia 80 del 82 es una andaluza, no diré de qué pueblo es, aunque sé de cuál era, pues es lo que antes de la Constitución se llamaba hija ilegítima, nacida fuera del matrimonio. Y entonces la audiencia territorial de Sevilla, porque entonces había audiencias territoriales todavía, pues en una sentencia realmente muy jacarandosa en general, pues dice que no
que el Código Civil no se ha cambiado y que, por tanto, la Constitución pues dice lo del artículo 14, ¿no? Pero claro, mientras que no cambie el Código Civil, pues eso no significa nada, porque la Constitución sería fundamentalmente una norma programática, un asunto así un poco teórico, ¿no? Y como una promesa de lo que uno está dispuesto a hacer, ¿no? Y claro, pues como consecuencia, en ese caso el ponente en el tribunal fue nada menos que Francisco Tomás y Valiente, que sería luego asesinado por la banda ETA, ¿no? Y que desde luego no tenía ningún tipo de sospecha de franquismo. Entonces, ahí el tribunal va a decir que la Constitución es una norma directamente aplicable y que, por tanto, no es en modo alguno una cuestión puramente programática, porque es que es más, es que la Audiencia Territorial de Sevilla había tenido un poco la audacia incluso de compararla con las leyes fundamentales del franquismo, ¿no? El fundamento jurídico primero dice que la recurrente ha suscitado el problema del valor normativo inmediato del artículo 14 de la Constitución y el de su posible efecto derogatorio respecto al artículo 137 del Código Civil en su redacción anterior, en la que tenía todavía entonces. Dice anterior porque la sentencia es posterior, claro. La Constitución es precisamente eso, nuestra norma suprema, y no una declaración programática o principial. Pone principal realmente, pero quiere decir que tiene que ver con los principios. Una vez más, el normativismo jurídico, la idea de que el derecho es un conjunto, un sistema de normas, lo cual hay quien se lo cree y todo, ¿no? Realmente el derecho tiene mucho más que ver con los principios que con las normas, porque las normas, sin los principios, no caben interpretarlas. Bien, entonces, claro, eso cambia todo el panorama, ¿no? Que el ejercicio de tales derechos haya de regularse solo por ley y la necesidad de que ésta respete su contenido esencial, artículo 53 de la Constitución, implica que esos derechos ya existen, con carácter vinculante para todos los poderes públicos, entre los cuales se insertan obviamente los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. O sea, que se está recordando a los jueces en activo cuestiones tan elementales como esta, ¿no? Cuando se afirma que el contenido de las leyes fundamentales del Estado integra meras enunciaciones de principios encaminados a orientar la futura labor del poder público sin eficacia para provocar el nacimiento de derechos civiles, salvo que estos se desarrollen por leyes ulteriores. Esto es lo que había dicho la Audiencia Territorial de Sevilla, ¿no? Y esa dicotomía entre leyes fundamentales de carácter principial y orientativo para el poder público y leyes ulteriores, que serían las verdaderas y las únicas de las que nacerían derechos, acaso fuera admisible en relación con el régimen vigente en la fecha de la sentencia evocada, que era 1972. Pero, lógicamente, ya no cabe emplearla a continuación. En modo alguno puede admitirse la equiparación a tal efecto ni a ningún otro de aquellas leyes fundamentales y la Constitución de 1978, para cuya valoración e interpretación es necesario prescindir de criterios ya periclitados. Bien, pues es todo un síntoma del tipo de sentencias que sin el Tribunal Constitucional pues hubieran convertido en cosa juzgada, ¿no? Lo digo porque una de las discusiones a veces, sobre todo en el ámbito del debate público, es si hace falta el Tribunal Constitucional, ¿no? Desde luego que hacía falta en el año 82, parece que hay poca duda al respecto, ¿no? Yo creo que sigue haciendo falta actualmente también, ¿no? Aunque quizás en lo que ocurra como con otras instituciones del Estado, que con frecuencia el ciudadano no sabe qué es lo que puede esperar de una institución y espere del Tribunal Constitucional lo que no le puede dar, ¿no? Por ejemplo, convertirse en una nueva instancia judicial, como cuando ya hay otras anteriores, ¿no? De ahí la última reforma de la ley orgánica del propio tribunal, a la que me referiré luego también.
aunque sea de pasada, porque no voy a tener tiempo de poder ocuparme de todas las sentencias que he ido explicando, ¿no? Un asunto que, sin duda, pues, me atrajo mucho mi atención en esos años. Seguimos en el año 82. La sentencia anterior era la 80 del 82, pues la siguiente, o sea que se fue un pleno muy productivo, la siguiente, la 81-82, era sobre el trabajo dominical de las enfermeras. Bueno, entonces aquí estamos con el problema de la discriminación por razón de sexo. Una de las cuestiones de la aplicación del artículo 14 más curiosas es que las primeras sentencias del Tribunal Constitucional descubren algo sorprendente, y es que aplicando muy escuetamente el artículo 14 de la Constitución, descubren que la discriminación por razón de sexo tiene una víctima, que son los viudos. Entonces uno se queda un poco perplejo, ¿no?, ante el descubrimiento. Pero es así, ¿no?, porque, claro, se muere el trabajador y su viuda tiene una pensión. Se muere la mujer del trabajador y el viudo tiene que demostrar que necesita el dinero para que le den la pensión, ¿no? Con lo cual, conclusión, los viudos están discriminados, ¿no? La verdad es que esa conclusión no es que la expusiera el Tribunal Constitucional, pero se derivaba de las sentencias que iban saliendo, ¿no?, hasta que se intenta abrir un poco el angular, ¿no?, y ver el asunto más en su conjunto. Y se acaba descubriendo que donde parece que hay una discriminación para el varón, en el fondo lo que hay es una discriminación para la mujer. Este era el caso en esa sentencia a la que me estaba refiriendo sobre el trabajo dominical de las enfermeras. Resulta que en un hospital de Barcelona, un hospital público, pues hay unas normas establecidas según las cuales el trabajo realizado los domingos a las ayudantes técnicos sanitarios femeninos se les paga las 9 horas de trabajo como horas extraordinarias, cosa que no ocurre con los ayudantes técnicos sanitarios masculinos. Resultado, discriminación para el varón, ¿no? Pues no. El tribunal dice que debe partirse del carácter razonable y teleológicamente fundado del factor a través del cual la diferenciación se introduzca. La protección de la mujer por sí sola no es razón suficiente para justificar la diferenciación. Tales medidas deben ser sometidas a revisión para derogarlas si es que carecen de actualidad. Claro, ¿qué ocurre? Que en el fondo la legislación franquista sobre el tema del trabajo de la mujer, pues entre otras cosas, el llamado fuero del trabajo decía que había que apartar a la mujer de la fábrica. Es más, en aquella época, hombre, yo ya tengo una edad y recuerdo haberlo oído, pues si una mujer joven quedaba viuda, era normal oír: la pobre se ha tenido que poner a trabajar. Asunto realmente épico, ¿no? Bien, entonces, claro, con esa mentalidad se entiende las normas protectoras para la mujer, pero una protección muy curiosa, como veremos en esta sentencia y en alguna otra, ¿no? El problema no es la conformidad, ha hablado de la actualidad, ¿no? El problema no es la conformidad de la solución jurídica con las convicciones o creencias actuales, que es a lo que se puede llamar actualidad, sino su conformidad con la Constitución. Volvemos al problema de dónde tenemos el fundamento real a la hora de interpretar la Constitución. Este Alito, por ejemplo, pues hablaba de que en ocasiones pues se piensa que es lo que piensa la gente un poco, ¿no? Intentar ponerse a la altura de la sensibilidad social. Por eso, aquí dice que no, que esa actualidad es un asunto efímero y pasajero. Lo importante es si algo eso no conforme con la Constitución, y eso no tiene mucho que ver con la actualidad. Al contrario, parece que la Constitución lo que pretende es que la actualidad sea la que se conforme con arreglo a la Constitución y no viceversa, ¿no?
En este sentido, no puede en modo alguno olvidarse la eficacia directa e inmediata que la Constitución tiene como norma suprema del ordenamiento jurídico, sin necesidad de esperar a que resulte desarrollada por el legislador ordinario en lo que concierne a los derechos fundamentales y libertades públicas. El legislador es el que sí tiene que estar un poco en diálogo con la actualidad, con lo que piense la gente a la hora de hacer sus programas políticos, etc. Y se plantea entonces un segundo problema, y es qué mecanismo se utiliza para restablecer la igualdad en este caso. Claro, ahí lo que había ocurrido es que la mujer estaba siendo claramente discriminada. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se le pagan horas extraordinarias y a los varones no? Porque es un trabajo en domingo, y en domingo pues el varón estaría viendo al Barça, evidentemente, porque el tribunal era de Barcelona, mientras que la mujer pues estaría en casa con sus niños, ¿no? Evidentemente. Mientras que si la pobre tiene que trabajar, pues habrá que pagarle más que al varón. Esa mentalidad protectora era en el fondo la que estaba discriminando a la mujer. Asunto que ella misma ignoraba en alguna que otra ocasión, porque otra sentencia que tengo por aquí sobre el particular es la relativa a la excedencia por razón de matrimonio. Es una sentencia del año siguiente, del 83, la 7 del 83. Esto tiene que ver con algo que en una película se tituló Las chicas del 09. El 09 era el teléfono, tengo que contar cosas, batallitas, ¿no? Pero era el teléfono que se marcaba cuando uno quería poner una conferencia, porque en aquellos años no es como ahora que con el móvil pues uno llama a Barcelona tranquilamente y se acabó lo que se llama, ¿no? Uno tenía que pedir una conferencia con Barcelona y llamaba al 09 y allí una señorita, siempre una señorita, te decía el tiempo de demora que tenía hablar con Barcelona, que podía ser de media hora o de una hora o de lo que fuera, ¿no? Entonces uno tenía que esperar, si era en un pueblo, en el locutorio de la Telefónica, y si no en su propia casa, a que le pusieran la conferencia en cuestión, ¿no? Entonces la compañía telefónica nacional, que tenía el monopolio del teléfono, pues tenía unas normas siguiendo un poco el fuero del trabajo y estas cosas, según la cual, cuando se casaba una telefonista, excedencia forzosa, y se le daba una dote matrimonial, ¿no? Bien, bueno, pues hubo alguna que fue en amparo al Tribunal Constitucional diciendo que ella quería la dote, ¿no? Que se había casado y que ella pensaba que le dieran la dote y irse a su casa, y le había dicho no, que tenía que seguir trabajando, ¿no? Entonces se consideró vulnerado su derecho fundamental a la dote y le dijeron que no existía y que por tanto no cabía esto, ¿no? La suspensión del contrato de trabajo para el personal femenino por el hecho de contraer matrimonio constituye una discriminación por razón del sexo, pues no se hace derivar idéntica consecuencia en relación con el personal masculino de la misma empresa que contrajera matrimonio. Por otra parte, yo digo que era una categoría laboral absolutamente feminizada. Eso había en otros sitios, como veremos también en alguna otra sentencia. Por ejemplo, en la fábrica de galletas Fontaneda, había un sector que era producción, que eran todos varones, y un sector de empaquetado, que eran todos mujeres, quizá porque son más delicadas con los papeles. Y claro, pues eso en el fondo era, por supuesto, cobraban mucho más los de la producción que los del empaquetado, ¿no? Tal nulidad, por oposición al artículo 14 de la Constitución, sería indiscutible y suficiente para pedir el amparo, pues la tesis contraria consistiría una vez más, aquí de forma tácita, en afirmar que los derechos fundamentales carecen de virtualidad plena en el texto constitucional y solo la adquieren a partir de su concreción legislativa, tesis que va en contra del artículo 53.1 de la Constitución y de la jurisprudencia unánime y reiterada de este tribunal. Bueno, hoy se habla aquí mucho de los temas autonómicos. Por estos años se produce el 23F, el famoso, la entrada de
guardias civiles en el Congreso de los Diputados. Hoy día todavía se sigue enseñando, el otro día lo vi en algo de la televisión, unos extranjeros que habían venido y la presidenta les enseñaba los impactos en el techo, que se conservan como reliquias de aquel disparate. Y la consecuencia fue la LOAPA, la Ley Orgánica del Proceso de Armonización Autonómica, del proceso autonómico. Bien, entonces esta norma evidentemente tiene una enorme importancia desde el punto de vista político, pero sobre todo su doctrina acaba siendo decisiva en un punto determinado, ¿no? Y es que lo que pretendieron tanto UCD como el PSOE, al hacer esa ley, puestos de acuerdo, lo cual sumaba casi la unanimidad de las cámaras, era fundamentalmente pues, que fuera el legislador el que resolviera qué aspectos de cualquier cuestión eran básicos, puesto que se distinguía entre la competencia básica, que correspondería al Estado, y el desarrollo, que en ocasiones correspondería a las comunidades autónomas. Entonces, pues, en vista de que las autonomías aparecen ya como una especie de amenaza, de desintegración nacional, etcétera, etcétera, pues deciden que sea el legislador el que controle ese punto tan decisivo. Pero la sentencia, una sentencia enorme, por cierto, pues rompe ese intento de solución. Lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del poder constituyente realizando actos propios de este, salvo en el caso en que la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera tan solo en el momento de establecerse la Constitución. La voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no solo fundan en su origen, sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución, custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos. En resumen, que será el Tribunal Constitucional que decida qué es lo básico y qué no es lo básico. Y por tanto no podrá hacerlo el legislador. Esto es una de las cuestiones, por eso hoy día buena parte del trabajo del tribunal suele ser conflictos de competencia, como ya se ha comentado hoy, y casi siempre pues hay que tener en cuenta pues si estamos hablando de bases y desarrollo o si estamos hablando de competencias exclusivas de unos o de otros, que quizás el aspecto que se critica a la Constitución porque no queda suficientemente claro. El legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas, cuyo exclusivo objeto sea precisar el único sentido entre los varios posibles que deba atribuirse a un determinado concepto de la Constitución. Esto es interesante, claro. El Tribunal Constitucional, sin embargo, sí que emite sentencias interpretativas. ¿Qué se entiende por una sentencia interpretativa? Ya he dicho antes que el derecho no es un sistema de normas, es la interpretación de las normas, lo cual no lo hace el sistema precisamente, sino un juez determinado que tenga competencia para ello, ¿no? Y como consecuencia, entonces, pues ahí nos encontramos con que el Tribunal Constitucional dice, bueno, este problema concreto admite varias interpretaciones. Si se interpreta de esta manera, es constitucional. De lo contrario, es inconstitucional, ¿no? Bien, eso no lo puede hacer el legislador como pretendía, ¿no? Es ahí el aviso que hace el Tribunal Constitucional. Claro, el problema es que esas sentencias interpretativas, y esto se pone de manifiesto años después con motivo del Estatuto de Cataluña, esas sentencias interpretativas no pocas veces acaban haciendo decir a la norma lo contrario de lo que la norma dice, ¿no? Javier Delgado, que yo tuve ocasión de participar en un libro homenaje a él y
decidí estudiar sus votos particulares, pues tiene unos votos particulares sobre el Estatuto de Cataluña enormemente drásticos al respecto, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, dice que si donde el Estatuto de Cataluña dice que el catalán es la lengua normal en Cataluña, eso es constitucional a condición de que se interprete que el catalán es una lengua normal en Cataluña. Pues claro, eso no es una interpretación interpretativa, eso es una interpretación contra el eje como la copa de un pino, ¿no? O sea que, y por tanto, por ahí así va la cosa. A mí lo que me llama la atención es que en el debate político se habla de esa sentencia como un atropello infame de Cataluña y tal, cuando la sentencia dice cosas absolutamente inverosímiles para evitar que los pasajes declarados inconstitucionales sean el doble de lo que se acaban declarando. Bien, pues esto es lo que se intentaba adelantar en la LOAPA desde un punto de vista legislativo. Ya, la siguiente sentencia, ya nos vamos a 1985 y tenemos ahí la sentencia número 53 de ese año, que es una sentencia sobre un tema notablemente polémico entonces y ahora, que suscitó, por tanto, gran interés entonces y también ahora, que se espera que en algún momento el tribunal emita una sentencia sobre el particular, porque me refiero al asunto del aborto. Por entonces existía todavía el llamado recurso previo de constitucionalidad, que era la posibilidad de que una vez que el Parlamento había aprobado una ley, pues se planteara un recurso con carácter previo a su entrada definitiva en vigor. Eso suspendía, por tanto, la entrada en vigor de la ley y el Tribunal Constitucional debía establecer si la norma era o no conforme con la Constitución. En este caso, pues fue una sentencia complicada. El tribunal se dividió en dos y acabó saliendo la sentencia gracias al voto de calidad del presidente. Y era una sentencia que establecía cuestiones notablemente polémicas. Por ejemplo, la existencia de seres humanos que no son personas. Lo cual es curioso además, puesto que, como es sabido, si se lee el debate constituyente, hubo un cambio ahí en la expresión del artículo 15, porque donde decía toda persona pasó a decir todos, precisamente para evitar que se le aplicara al no nacido el concepto civil de persona y de personalidad, lo cual llevaría a excluirlo de la protección constitucional. Ahí se buscó una vía intermedia que fue, por un lado, establecer la necesidad de una protección constitucional del nasciturus, pero a la vez descartar que fuera titular de un derecho fundamental. En el fundamento quinto de esa sentencia dice que el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15 de la Constitución, aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental. Hay algún voto particular de Francisco Tomás y Valiente en las sentencias de esos años sobre aborto, donde decía que los embriones, porque había habido un aborto en Londres de una española y hubo una sentencia del Constitucional que entendía que, dado que el embrión era español, pues sería, diríamos, posible juzgar el asunto en la jurisdicción española. Y Tomás y Valiente decía que los embriones no son ni españoles ni uruguayos y que, por tanto, no tenía ningún sentido esa sentencia, un voto particular. Los argumentos aducidos por los recurrentes no pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida. Pero en todo caso, y ello es lo decisivo para la cuestión objeto del presente recurso, debemos afirmar que la vida del nasciturus, de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente protegido
por el artículo 15 de nuestra norma fundamental. La protección que la Constitución dispensa en nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también como garantía las normas penales. Bueno, pues esto es lo que por el momento el Tribunal Constitucional no ha modificado, porque no ha sacado ninguna sentencia, aunque tiene la posibilidad de hacerlo claramente desde hace años. Bueno, ya que hablábamos del aborto, pues hay también situaciones embarazosas. Concretamente ya pasamos a 1988, la sentencia 166, que, como en alguna otra, porque son varias las que hay, nos encontramos con una trabajadora que está vinculada a la empresa por un contrato a prueba, según el cual durante 15 días cualquiera de las partes puede resolver el contrato sin necesidad de motivación alguna, ¿no? Claro, obviamente la trabajadora no suele ser la que rompe el contrato, sino que suele ser el empresario, porque entiende que no rinde del modo que a él le pueda interesar. El hecho es que se trata de una trabajadora que afirma que si no se le ha mantenido el contrato durante esos días de prueba y luego ya lógicamente en adelante, es porque está embarazada. Ahí surge una vez más el desfase entre la ley positiva y la Constitución, porque la ley decía con claridad que ese contrato de prueba era un contrato que se podría en cualquier momento en ese periodo se podría resolver sin necesidad de motivar causa alguna. Entonces el juez en concreto pues establece que, como eso es lo que dice la ley, pues eso es lo que hay, ¿no? Por otra parte, la trabajadora no ha demostrado que haya sido el embarazo el motivo de resolver el contrato, por tanto, pues no hay tal, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende que el juez, no el empresario, el juez ha vulnerado el derecho fundamental de la trabajadora a no ser discriminada por razón de sexo, porque debía haber exigido al empresario que fuera él el que probara que el motivo de haber resuelto el contrato era distinto al hecho del embarazo. Dado que no lo ha hecho, pues se entiende que la trabajadora ha sido discriminada por razón de sexo y, por tanto, se obliga al empresario a integrarla en su puesto de trabajo. Hubo también otra sentencia posterior con ese mismo enfoque, aunque en ese caso era un contrato temporal. Y termina el contrato y que no era obligatorio prorrogar y se niega esa prórroga y la trabajadora alega que ha sido por estar embarazada. Y el tribunal pues vuelve a insistir en esta misma doctrina y en consecuencia obliga al empresario a prorrogar el trabajo temporal a la trabajadora en cuestión. Toda esta cuestión de la igualdad pues va incluso a ir enriqueciéndose con otros aspectos. En parte por influencia sobre todo de la doctrina constitucional norteamericana y su repercusión también en Europa, en la entonces Comunidad Europea, ¿no? Y yo recuerdo que hice una estancia invitado por el gobierno de Estados Unidos y
entre las cosas que se preocuparon de enseñarme fue una comisión que es algo parecido al defensor del pueblo, pero destinado fundamentalmente al ámbito laboral y sobre todo a los derechos de las minorías en el ámbito laboral. Tenía 4 encargados del asunto, que más o menos eran de esas minorías, y por tanto ellos establecían, sobre todo a base de unas investigaciones estadísticas, pues en qué medida la falta de trabajadores asiáticos o de trabajadores hispanos en tal o cual empresa podría considerarse discriminatoria, ¿no? A través de lo que ellos llamaban el impacto real, ¿no?, en la contratación. Bien, y esto, pues en el caso europeo, se traduce en una doctrina según la cual el trabajo igual debe ser retribuido de una manera semejante, ¿no? Luego ya se traduce también en otra expresión que es el trabajo de igual valor, lo cual supone pues establecer cómo se evalúa el trabajo en cuestión. Entonces, por ejemplo, tenemos otro caso de discriminación, en este caso es de la llamada discriminación indirecta. Es la sentencia 145 de 1991. En este caso la cosa va de peones y limpiadoras. Hay una empresa en la que los peones, que son todos varones, cobran más que las limpiadoras, que son todas mujeres. Pero claro, es una ordenanza laboral y son trabajos distintos. Cuando uno oye hablar de peones, pues piensa en alguien musculoso, ¿no?, y capaz de subir un piano al 5º piso, ¿no?, mientras que las limpiadoras quitan el polvo y hacen cosas más suaves, ¿no? Pero claro, daba la casualidad de que una vez investigada la cuestión, resulta que hacían el idéntico trabajo tanto los peones como las limpiadoras, ¿no?, mientras que unos cobraban más y otras cobraban menos, lo cual en consecuencia lleva a establecer una doctrina que se ocupe de la cuestión en el sentido de que no basta que desde un punto de vista formal quepa pues aceptar un fundamento objetivo y razonable en una diversidad de trato, sino que hace falta además que se indague en qué medida hay realmente una diferencia real, ¿no? Ello permite ampliar y enriquecer la propia noción de discriminación para incluir no solo la noción de discriminación directa, o sea, un tratamiento diferenciado perjudicial en razón del sexo, donde el sexo sea objeto de consideración directa, sino también la noción de discriminación indirecta, que incluye los tratamientos formalmente no discriminatorios de los que derivan, por las diferencias fácticas que tienen lugar entre trabajadores de diverso sexo, consecuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tratamientos formalmente iguales o tratamientos razonablemente desiguales tienen sobre los trabajadores de uno y de otro sexo a causa de su diferencia. El órgano judicial no puede limitarse a valorar si la diferencia de trato tiene en abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que debe entrar a analizar en concreto si lo que aparece como una diferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación contraria al artículo 14. Bien, pero lo de la igualdad pues seguirá teniendo un protagonismo bastante notable, quizá porque los derechos de libertad son más claramente abordables, aunque también plantea sus problemas sobre todo a la hora de la ponderación, por ejemplo, pues libertad de expresión y honor, o por ejemplo, derecho a la información e intimidad, etcétera, ¿no? Pero sin duda la igualdad es la que ha tenido un tratamiento, yo creo, desde mi punto de vista, bastante protagonista, ¿no? Ahí, sin embargo, en el año 93, vamos avanzando, en el año 93 surge una grata noticia. Ha nacido un nuevo derecho fundamental. Esto es algo un poco sorprendente, pero es real, ¿no? Porque los derechos también nacen, ¿no?
Otra cosa es que no sea tan fácil establecer el momento como en este caso. El artículo 18 de la Constitución, que trata sobre la intimidad, tiene un epígrafe cuarto que dice: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, pues es de aquí que va a surgir un nuevo derecho. Un ciudadano vasco solicita al gobernador civil, entonces había gobernadores civiles todavía, solicita al gobernador civil que le proporcione todos los datos que de él, de los que dispongan los poderes públicos. El gobernador civil le dice que lo siente mucho, pero que él no tiene dinero para hacer eso con todos los ciudadanos. Entonces el tribunal aquí la verdad es que se lanza alegremente porque sienta una afirmación que, tomada al pie de la letra, no sería sin duda anecdótica. El que un determinado órgano administrativo disponga o carezca de los medios materiales o de las atribuciones competenciales precisos no sirve para discernir los derechos de un ciudadano, especialmente si esos derechos son declarados por la Constitución. O sea, que le viene a decir al gobernador civil: si no tiene usted dinero, pídalo, pero el ciudadano tiene derecho a que usted le dé los datos. Que la administración suministrase la información que solicitaba sería obligado. Si tiene derecho a ella, es deber de todos los poderes públicos poner los medios organizativos y materiales necesarios para procurársela. Si no tiene derecho, sigue siendo igualmente irrelevante el que dichos medios existan o no. O sea que total desglose entre una cuestión y otra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de las personas, de forma que, en último término, no muy diferente a cómo fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos fundamentales, pues contamos con esta nueva garantía. Realmente el derecho a la intimidad hasta ese momento en la jurisprudencia constitucional española se entiende como un derecho limitado a lo que se llama datos sensibles, que tienen que ver pues con el sexo, con las relaciones más íntimas, etcétera, ¿no? Y que entra en juego, como ya he dicho, por ejemplo, respecto al derecho a la información. Pero, sin embargo, en este caso no nos encontramos con nada parecido, porque mientras que la intimidad es un derecho un poco defensivo, de defender un ámbito de privacidad respecto a las intervenciones de los demás, en este caso lo que tenemos es un poder de control. Al ciudadano se le reconoce un poder de control sobre los datos suyos de los que dispongan los poderes públicos, y estos están obligados a utilizarlos únicamente para aquello por lo que una cobertura legal lo ha autorizado. Por tanto, no cabe tampoco cruzar datos entre órganos administrativos dispares, ¿no? Como señala el Ministerio Fiscal, la garantía de la intimidad, siguen hablando de intimidad todavía, pero ya estamos hablando de protección de datos, adopta ahí un contenido positivo, mientras que las libertades pues, son más bien, diríamos, negativas en el sentido defensivo, ¿no? En forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada libertad informática, realmente esto es un término italiano, que luego yo creo que es más bien superado por el alemán, que es la autodeterminación informativa, la capacidad del sujeto de controlar sus datos. La llamada libertad informática es así también derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático, habeas data. O sea que hemos pasado del habeas corpus, que defendía la posibilidad de verse ante un juez en caso de ser detenido pasado determinado plazo, al habeas data, que es la posibilidad de controlar los datos que se tengan sobre uno mismo, tener acceso a ellos, poderlos modificar y controlar sobre todo para qué se utilizan. Hubo algún banco
que utilizó los datos que había recogido para asistencia sanitaria de su personal, lo utilizó para combatir el absentismo laboral, ¿no? Evidentemente estaba vulnerando en ese caso este derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Entiendo que esperamos al decano, ¿no? Cuando tú veas. 5 minutos. Bien. Bueno, y ya hemos hablado antes de pasada del Estatuto de Cataluña y bueno, pues me quedan unas cuantas sentencias más, pero debo de procurar terminar y me referiré entonces, pues, por ejemplo, hay una, quizás por paisanaje, ¿no? Porque soy sevillano y que es sobre el tema del artículo 16 de la Constitución a propósito de la laicidad y el laicismo. Es la sentencia 34 del 2011. Se trata de que el Colegio de Abogados sevillano, en sus estatutos, afirma que tiene como patrona a la Inmaculada Concepción. Y entonces pues hay un abogado que recurre en amparo entendiendo que está siendo vulnerados sus derechos por esta situación. Entonces, la sentencia, en el fundamento tercero, dice que hay que dilucidar dos aspectos. Primero, si el Colegio de Abogados de Sevilla está constitucionalmente obligado a la neutralidad religiosa. Y en caso de ser así, si la norma estatutaria controvertida tiene una significación incompatible con ese deber de neutralidad religiosa. A la primera cuestión ha de responderse afirmativamente. Los colegios profesionales son corporaciones públicas y todas las instituciones públicas han de ser ideológicamente neutrales. En concreto, luego, la sentencia que, por cierto, surge muy poco después de una sentencia europea también muy conocida, la Lausi contra Italia, en la cual una ciudadana de origen finlandés pues acude a la Corte Constitucional Italiana entendiendo que la presencia de crucifijos en las escuelas perturba a su hijo y lo traumatiza, y el Tribunal de Estrasburgo, una de sus salas, por unanimidad, entiende que en efecto eso es así y que por tanto han de retirarse los crucifijos de las escuelas italianas. El gobierno italiano recurre a la gran sala con el apoyo de unos 20 países, entre otros Rusia, por ejemplo, España no, desde luego, para ir contra esa cuestión. Y Estrasburgo, en la gran sala, por tanto en el Pleno, acaba dándole amparo al gobierno italiano, apoyándose sobre todo en la idea del margen, el margen que se le da a los estados respecto a cuestiones que sean peculiarmente vinculadas a sus aspectos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no es que estableciera esa doctrina para cualquier estado europeo, ¿no? En todo caso, sin duda, influyó, yo creo que en esta otra sentencia. Se pone de relieve, dice el tribunal, respecto a la sentencia esta de Sevilla, que la percepción subjetiva del reclamante por sí sola no basta para caracterizar una violación del derecho invocado. Debemos tomar en consideración no tanto el origen del signo o símbolo como su percepción en el tiempo presente, pues en una sociedad en la que se ha producido un evidente proceso de secularización, es indudable que muchos símbolos religiosos han pasado a ser, según el contexto concreto del caso, predominantemente culturales, aunque esto no excluya que para los creyentes siga operando un significado religioso. Con todo, es preciso coincidir con el recurrente en que su libertad religiosa quedaría menoscabada si, en virtud de la norma colegial, se viera compelido a participar en eventuales actos en honor de la patrona del Colegio de Abogados. Esto había pasado ya en Valencia,
en una parada militar en Paterna con motivo de una efeméride de un centenario de la advocación de la Virgen de los Desamparados, donde hay una parada militar y se rinden honores a la imagen de la Virgen, y un grupo de los que deberían rendir ese homenaje se niega a participar por entender que no va con sus convicciones. Se les obliga a hacerlo en todo caso, abandonan la formación en pleno acto y son sancionados posteriormente. El Tribunal Constitucional sacó una sentencia en ese caso en el que decía dos cosas. Primero, que que las Fuerzas Armadas pueden organizar actos religiosos y que eso es compatible con el Estado laico español, y que lo que no pueden es obligar a participar en él, ¿no? En este caso, igualmente, pues se recuerda ese punto de vista, y como en el efecto el abogado no ha demostrado de ningún modo que haya sido obligado a participar en ningún acto, pues se entiende que no ha sido afectado. La posibilidad de que la corporación asuma signos de identidad que, desprovistos de una significación religiosa incompatible con el artículo 16, fueran en su origen propios de una u otra confesión o de ninguna, es algo que solo a la corporación le corresponde decidir democráticamente. Por tanto, si los estatutos han sido aprobados democráticamente por los integrantes del colegio profesional en cuestión, pues como consecuencia no entienden que haya habido vulneración alguna. En fin, hasta aquí ha llegado mi recogida de elementos relativos a la intervención del Tribunal Constitucional, y les agradezco muchísimo su interés y su presencia, sobre todo teniendo en cuenta las previsiones de exámenes a la vista. Me refiero sobre todo a los alumnos. Muchas gracias.